La pregunta que se me hace más seguido es ¿por qué? ¿Por qué dejé una fe fuerte y vibrante que me trajo a la luz del reino de Dios para ir a otra fe sobre la cual no sabía nada? ¿Por qué me fui a una fe que mis padres ni mis antepasados conocían? Que yo sepa, soy el primero que se cayó de la orilla de la tierra. ¿Por qué, me preguntan seguido, tomé esta decisión? Que por todo propósito práctico iba a destruir a mi iglesia y sacarla de la existencia. ¿Por qué hice una decisión como esta? Que iba a alienar a mis amigos, a miembros de mi familia, a los que quiero mucho. ¿Por qué? Mi respuesta es, lo tenía que hacer. ¿Cómo le dice uno a Dios que no? ¿Cómo mira uno a la cara de la verdad y dice, eso está muy bien, pero me causará problemas? ¿Cómo mira uno a la cara de un Salvador que nos ama, que me quería tanto, que murió para que yo pudiera estar con Él? ¿Cómo lo mira uno a Él y le dice que no? Yo dije que sí. Y ese sí me ha costado demasiado. Pero me siento un poco como el apóstol Pablo. He sufrido la pérdida. No de todo. Todavía tengo una esposa hermosa. Ponte de pie, cariño. Hemos pasado por eso juntos. Necesitaba esto, gracias. Ya que puse eso al lado, quizá puedo relatar la historia. Para entenderme, tienen que regresar conmigo. Hace 42 años, en una iglesia en el centro de Detroit, en una noche de otoño calurosa, como a las 10:30 de la noche, cuando yo vine cara a cara con nuestro Señor, una experiencia muy profunda que ha formado mi vida desde ese día. No he sido perfecto, he fracasado muchas veces, he cometido muchas estupideces. Tengo algunos testigos aquí. Pero nunca en mi vida, desde esa noche, he considerado la idea de darle la espalda a mi Señor. Era una noche muy profunda. Sabía de inmediato que Dios existía. Porque no lo puedo explicar, pero sentí su presencia de tal manera que es difícil de explicar. Pero me llenó el corazón y me voy a poner pentecostal aquí. Llenó a mi alma con alegría.
con paz, con amor. Era una persona muy mala. Mi hermana decía que estaba loco. Pero en un instante, toda mi vida cambió por la presencia del Señor resucitado. Y desde ese tiempo he tenido un hambre para conocerlo. Como Pablo, quiero conocerlo a Él. Quiero conocer al Señor que me perdonó. Yo quería conocer al Dios que me hizo libre. Libre del odio, libre del enojo, libre del temor, y que me dio un destino. Entonces empecé a buscar a Dios con todo mi corazón. Leí y leí y leí. De hecho, mi padre me dijo un día: muchacho, vas a perder la cabeza. Lees demasiado. Y de seguro conducía en la calle un día y aquí está una persona, perdió la cabeza, parado por una iglesia, distribuyendo. Oh, pero había un hambre dentro de mí por saber la verdad. Yo quería saber la verdad. No algo que me iba a hacer sentir bien, sino la verdad. Por toda mi experiencia cristiana por los próximos 40 años, y no voy a detallar eso ahorita, voy a escribir un libro. Steve me pidió que escribiera un libro. Ya lo empecé, Steve. He escrito una palabra, él. Por una serie de experiencias, Dios me creció. Y viendo a mi vida ahora, puedo ver que cuidadosamente me creció Dios. Formación, deformación, transformación. Deformación, transformación, formación, deformación, transformación. Él me creció. Tomándome, retándome, llamándome de un sistema de creencias muy provinciano y limitado, exponiéndome sistemáticamente más y más y más abierto. Hasta que en 1998 la máxima experiencia ocurrió. Ahora no quiero dar a entender que esos 40 años eran años desperdiciados. Y espero que no me malentiendan como decir que esos 40 años eran una época de sequía y una época de vacío. Por favor, no me malentiendan. En esos 40 años aprendí cómo orar. Aprendí cómo orar a través. Aprendí cómo creerle a Dios. No tenía los sacramentos, no tenía conocimiento de la Madre Santísima. Pero lo que tenía lo incorporé en mi vida. Aprendí a caminar por la fe. Aprendí cómo depender del Señor en tiempos difíciles. Aprendí la Biblia. La Biblia era todo lo que tenía. Así que la leí de nuevo hasta que se hizo parte de mí. Tanto que como el profeta Jeremías, vuestras palabras se encontraron y yo las consumí, y vuestras palabras eran la alegría y el regocijo de mi corazón. Ahora me estoy poniendo en mi modo pentecostal, pero lo tenía que hacer. Oh, consumí la palabra, hasta que era como fuego atrapada en mis huesos. Hablándoles esta noche estoy en fuego. En la profundidad de mi corazón y de mi alma y en mi ser hay un fuego quemándose. Así es que no piensen que esos 40 años eran años vacíos. He visto cánceres curados, he visto a los cojos caminar, he visto a los muertos levantados, he visto las obras del Señor.
Oh, esos eran años buenos, esos años de búsqueda y aprendizaje. No piensen que esos años eran vacíos. Lo que quiero decir con todo esto es que en esos años aprendí a caminar con el Señor. Pero en 1998 el tramo máximo empezó. Y tienen que entender la opinión de un pentecostal carismático evangélico sobre la Iglesia Católica para entender qué tan grande es ese tramo. En verdad no era anticatólico. Era simplemente indiferente. Hay personas que dicen que aman a Dios y hacen cosas extrañas, pero saben, gestos, hincándose para arriba. Pero en 1998 el Señor empezó el proceso de deformación. Le pregunté a mi congregación una noche, el miércoles, estamos repasando la segunda carta de Pablo a Timoteo. La primera carta a Timoteo, segundo capítulo, allí habla de adoración. Entonces le pregunté a mi congregación, ¿le gustaría tener un servicio de adoración del estilo del Nuevo Testamento? Tratando de ser innovador y creativo. Dijeron sí. Yo dije, denme 30 días. En 30 días tendremos un servicio de adoración del estilo del Nuevo Testamento. Lo vamos a hacer como lo hacían los primeros cristianos. Muy bien. En esos 30 días de estudio y búsqueda, mi vida entera fue transformada. No es que no estaba feliz con lo que tenía. Estaba muy feliz. Pero vine cara a cara con la verdad. Cuando empecé a estudiar a los padres de la iglesia, ¿han oído de los padres de la iglesia? Cuando empecé a estudiar a Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Clemente de Roma o el obispo Policarpo, cuando empecé a leer sobre estos padres, vi a un cristianismo diferente de lo que yo tenía. La iglesia no era igual. Primeramente, la iglesia era litúrgica. En otras palabras, tenían un sistema, una manera de adoración, que era prescrita y seguida, que era uniforme y universal. Tenían oraciones. Ahora los pentecostales no dicen oraciones. Ellos oran. Es difícil orar para alguna gente que dicen oraciones, no más que es al revés para los pentecostales. Nosotros hemos aprendido a orar y algunas veces es difícil decir oraciones, porque hemos llamado al Señor desde nuestros corazones por tantos años. Pero era litúrgica. La gran prédica no era lo central. Lo conmovedor del Espíritu Santo no era lo central. Era la Eucaristía. La Santísima Eucaristía. Qué extraño para un pentecostal. Es describir que la Iglesia Apostólica no estaba fundada sobre lo conmovedor del Espíritu. Qué extraño es para los que están enamorados de la gran prédica. Al descubrir que la gran prédica no era el centro de la adoración, era la Santísima Eucaristía. Y no solo era la Santísima Eucaristía, ellos decían que era su cuerpo y su sangre. Yo pensaba que eso era algo que se originó en la Edad Media, con la transustanciación. Ellos no la llamaban transustanciación. Pero cuando Ignacio dijo de los herejes, ellos no toman la Eucaristía porque no creen que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Eso se me hizo muy interesante. No es algo conmemorativo. Era un sacrificio. O la puerta ahora se está abriendo, El centro es la Eucaristía es un sacrificio.
Entonces las escrituras empiezan a caer en su lugar. En cuanto Dios empezó a reformar lo que yo había sabido, en una manera muy imperfecta, Él lo empezó a poner en su lugar. Y vi que si iba a tener un servicio de adoración al estilo del Nuevo Testamento, me iba a enfrentar a un problema. La iglesia no solo era litúrgica, también era jerárquica. Ignacio de Antioquía dijo: aseguren que hagan toda cosa en armonía con Dios, con el obispo presidiendo en el lugar de Dios, y con los presbíteros en el lugar del concilio de los apóstoles, y con los diáconos que son muy estimados para mí. 3 oficios: obispo, presbítero y diácono. Estamos hablando de los finales del primer siglo, pues siendo un pastor sin denominación, yo no tenía obispo. Ignacio también dice: en donde está el obispo, allí está la iglesia católica. Bueno, ahora tenemos un problema. Tengo iglesia, pero no tengo obispo. Pero lo que creo que era la cosa más reveladora en mis estudios de los padres era que todo el espíritu de la iglesia apostólica y de la iglesia posapostólica era completamente diferente del cristianismo que veía a mi alrededor. Todos quieren ser bendecidos, todos quieren recibir, todos quieren que Dios haga algo por ellos. Bendíceme, Señor, luce sobre mí, Señor, llueve sobre mí, dame, Señor, dame la casa en el cerro, dame un auto, dame un buen trabajo, dame, pero no vi eso en la iglesia apostólica. Vi un deseo para servir a Cristo, hasta el punto de dar la vida. Vi un llamado a la santidad. ¿Saben qué es la santidad? Vi devoción a la santidad y a vivir con santidad. Cuando San Ignacio le escribió a la iglesia romana: no me hagan favores tratando de salvarme de los dientes de los leones, pero soy el trigo de Dios. Déjenme ser molido en los dientes de los leones como una ofrenda para mi Dios. Es tan diferente a lo que escuchamos ahora. Era una fe que era vibrante y viva. Muchas cosas que yo había creído, descubrí que no eran verdaderas. Primeramente, no había tal cosa como la sola escritura, solo Biblia. Lo busqué, no lo encontré. Por cierto, escribieron de las escrituras y escribieron de leer la palabra preciosa de Dios y de la palabra viviente de Dios. Pero en ningún lugar leí que las escrituras eran la única autoridad. Frecuentemente vi cosas sobre tradición apostólica. A mí se me enseñó que la tradición era algo malo. Jesús condenó a la tradición. Pero entonces se me llamó la atención a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Pablo le dice a la iglesia tesalonicense: tengan cuidado de seguir las tradiciones que han recibido de nosotros, sean escritas o orales. Interesante. En el 3er capítulo le advierte a la iglesia: tomen en cuenta a ellos que no siguen las tradiciones que han encontrado o recibido de nosotros. O esta tradición apostólica. ¿Qué es esta tradición apostólica? Nunca había oído de ella, pero cuando empecé a leer, empecé a ver. Y tenía sentido. Que la Biblia no era la única autoridad, la columna y fundamento de la verdad. Pablo le dice a Timoteo: la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Los hombres no eran nacidos de nuevo por simplemente confesar su fe en Cristo. Tenían que nacer a través del agua.
pues como un evangélico carismático pentecostal, todas las tres mezcladas. Nacer a través del agua significaba nacer a través de la palabra. Una interpretación conveniente, pero había un problema. Ninguno de los padres dijo eso. Ellos dijeron agua. Y tú también. Y también tenemos a esa escritura problemática en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El bautismo ahora nos salva. Ese era un versículo difícil de interpretar, pero si lo ponemos junto con lo que los padres enseñaban en la iglesia, tenía un sentido perfecto. Jesús dijo agua y quiso decir ¿qué? ¿Agua? Eso era una revelación nueva para mí. Ahora tenía que hacer una decisión. Estaba aprendiendo todas estas cosas maravillosas. Estoy tan emocionado, porque estoy aprendiendo, todo esto está cayendo en su lugar. Dios está reformándome otra vez. Y todo parece tan maravilloso, sin embargo, tengo un problema. Tengo una iglesia. Si era solo una persona, podría ir fácilmente y encontrar la iglesia más cercana. Inscribirme en Rica. Uno no puede hacer eso cuando tiene como 200 personas siguiéndolo. Entonces, ¿qué iba a hacer? Luchar o huir. Iba a entrar y decirles, saben, acabo de encontrar la verdad más maravillosa. Encontré la mejor revelación que uno puede tener. Y sé lo que van a hacer. Y sé que no lo van a aceptar. Así es que aquí está mi renuncia. Salgan adelante en la mejor manera. Yo ya me voy. ¿Podría haber hecho eso? Pero ¿cómo podía yo, con la conciencia tranquila, decir eso a gente que amo? ¿Cómo les podía decir ya me voy y dejarlos sin pastor? Simplemente por algo que yo creía. Tenía que tomar el riesgo de compartirlo con la gente que amo, sabiendo que iba a ser rechazado por muchos, sino por todos. Y si todos me pidieran que me fuera, me iría, pero primero tenía que darles la oportunidad de escuchar lo que yo había aprendido, porque los amo y quería guiarlos a la verdad. No podía dejar que se quedaran en donde estaban. Soy un pastor. Actualmente no tengo iglesia, pero todavía soy pastor. Me podría haber alejado, pero les dije, déjenme hablarles. Entonces encontré algo, entonces empecé a enseñar. El primer cambio fue que empezamos a tener comunión cada domingo, pues alguien se me acercó y dijo, ¿sabes? Cuando eras pentecostal lo teníamos 2 veces al año. Cuando empezaste esta iglesia lo hacías cada mes. Ahora lo haces cada domingo. Y lo que me lastimó profundamente era que cuando teníamos esta comunión, ellos se paraban y se salían. Me lastimaba a mí porque estaban faltándole el respeto al Señor, a lo que se hacía en su nombre, pero no lo entendían. La segunda cosa que hice es dividir la iglesia entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Otros más dijeron, adiós, nos vemos. Empecé a predicar que somos salvos por bautismo, tan sencillo como el agua. Dios usa agua. Ey, despierten, ¿recuerdan a Naamán? Y uno de los mejores argumentos que tuvo después de un sermón que prediqué ocurrió en mi oficina. 2 de los miembros del consejo vinieron y se me enfrentaron. Y me preguntaron, ¿quieres decir que somos salvos por ser bautizados en agua? Sí. O cuando yo fui bautizado no recibí nada,
Solo salí mojado, no recibí nada. Y dije, pues eso depende de ti, es tu responsabilidad si no tenías fe para creer. Otro me preguntó, ¿crees que somos salvos por la fe solamente? Dije, no, Señor. La Biblia dice, trabajen por su salvación con temor y temblor. La Biblia dice que todos tenemos que pararnos frente a Dios y dar una explicación. De hecho, la única parte de la Biblia en donde aparecen fe y solo juntos es en Santiago. ¿Puede un hombre ser salvo por la fe solamente? Claro, la respuesta es no. Adiós, nos vemos. Entonces sistemáticamente ellos se fueron. Durante todo esto no tenía la idea de hacerme católico. Y ellos me acusaban, te estás haciendo católico. Dije, no lo estoy haciendo, no. Se me acercaban y me preguntaban, ¿te estás yendo a la iglesia católica? Dije, no. Y la verdad era que no lo estaba haciendo. Solo estaba tratando de resucitar ese cristianismo que vi en los padres. Esta es la verdadera, esta es la fe de los apóstoles. Con todas las galas que le hemos puesto alrededor de esta es la fe. Lo que me convenció que absolutamente tenía que irme a la iglesia católica fue cuando aprendí dos verdades. Durante mis estudios, dos verdades irrefutables. Primera, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa estableceré mi iglesia. Y el poder, toda la voluntad de la Hades no la derrocará, no la destruirá, no la corromperá. Porque es mi iglesia. Entonces, o le está dando a la iglesia perpetuidad. En otras palabras, nunca habrá un tiempo cuando la iglesia no existe. Entonces empecé a ver, dije, pues mi iglesia empezó en 1982. La Iglesia de Dios en Cristo empezó en 1896. Podía encontrar las fechas de comienzo de todas las iglesias. ¿En dónde estaban antes del siglo XVI? Lo que decía nuestro Señor es que la iglesia que Él empezó en la sala donde solían reunirse y sobre cual Él respiró, y a la que le dijo reciban el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Ahora, si uno puede encontrar su origen hasta esa fecha, esa es la iglesia. Esto requiere consideración seria. Segunda promesa, Juan 16:13. Yo me iré, pero no los dejaré huérfanos. Les voy a enviar un confortador, un paráclito, que estará con ustedes para siempre. Ahora Él los guiará a alguna verdad. A toda la verdad. Ven, los que respondieron son pentecostales entrenados. Déjeles ayuda. La prédica en una iglesia pentecostal es un diálogo. Uno tiene que responder para verdaderamente ser parte del mensaje. Entonces, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que la iglesia que nuestro Señor inició en la sala donde solían unirse jamás se corrompería.
Pero a mí me enseñaron que la Iglesia Católica era buena por unos cientos años. Y luego se cayó de la orilla de la tierra. Eso no es lo que dijo nuestro Señor. Él dijo que el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. No solamente hasta que los apóstoles mueran, porque lo van a necesitar verdaderamente cuando ellos mueran. Pero Él estará en la iglesia guiándola, enseñándola, revelando los misterios de Dios. Tomando las cosas que yo he mencionado y abriéndolas y mostrándoles. ¿Qué es esto? Es la verdad real. Entonces, si una iglesia tiene perpetuidad, si la iglesia es incorruptible, esto significa que debe haber una línea clara desde la sala donde solían unirse hasta 1998. Eso es lo que pensaba. Ahora hay que hablar de la iglesia que tiene estas cualificaciones. No, esa no. No, esa no. No, esa no. Solo queda una. No. No. No voy a ir allí. No. Porque los que dijeron estás en camino hacia la Iglesia Católica hubieran estado correctos. Y luego dirían que les mentí. Así es que no. Pero quiero regresar a la primera pregunta que ¿cómo puede uno decirle a Dios que no? ¿Cómo puede uno mirar a la cara de la verdad y decir, el precio está muy alto? ¿Recuerdan esa experiencia que compartí que transformó mi vida? No hay ningún precio muy alto para la verdad. Si me costaba mi vida, escucho estas palabras en mi corazón y mente hasta este día. La Iglesia Católica es la Iglesia. Sentía como que el Espíritu Santo marcó eso en mi mente y corazón, y en esas madrugadas cuando despertaba a las 2 o 3 de la noche. No sé si creen en el diablo, quizá han sido educados a no creer en la guerra espiritual. Quizás piensen que la guerra espiritual es un mito, no sé. Pero les digo, yo tenía unas luchas que pelear muy temprano en la madrugada. Parecía que estoy otra vez en mi modo pentecostal. El diablo me despertaba y decía, levántate, quiero hablar contigo. Despertaba igual de despierto como estoy ahorita a las 2:30 de la noche. Y empezó a hacerme preguntas. ¿Estás loco? ¿Has perdido la cabeza? ¿Estás destruyendo a tu iglesia? ¿Eres indeciso? Estás entrando al error. Cuando Satanás te habla, trae a su ambiente con él. ¿Qué es la depresión? Entonces a las 2 y 3 de la noche estoy yendo de la sala al estudio, luchando. Sabes, ahora sí lo has perdido esta vez. Ahora estás afuera de la caja. Y después de que luché tanto, me regresaban las palabras de Ignacio. ¿En dónde está el obispo? Está la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la Iglesia, sí es la Iglesia. Y podía sentir que ese ambiente era levantado de mí. Podía dormir otra vez. Descansando en esta verdad, he encontrado a su iglesia. He encontrado a su iglesia. Quizá eso no es importante para ustedes, pero sí lo es para alguien que ha estado buscando por mucho tiempo. He encontrado a su iglesia. Me costó mis amigos, hermanos con quien había caminado por 40 años, quienes quiero mucho hasta este día, con quien me postraba y oraba.
Cuando digo que me postraba y oraba con ellos, quiero decir que nos postrábamos de cara ante Dios. Ayunábamos juntos, orábamos juntos, pero esto era demasiado para ellos. Dijeron: pastor, te amo, pero no puedo caminar contigo. Eso era el evento más doloroso de todo este camino. Ver a gente buena alejarse. No estoy hablando de paganos y demonios. Estoy hablando de gente buena, gente que oran. Y uno por uno empezaron a alejarse. 3 se quedaron y todavía son mis amigos, 3 pastores. O si hablan de su hermanito católico, pero aunque sea me dejan almorzar con ellos cada lunes. Eso era el costo. ¿Cómo iba a vivir? No voy a regresar al salón escolar, Señor, por favor. He estado en la educación pública por 28 años. Por favor, me pongo de rodillas, Señor. ¿Cómo iba a comer y mi esposa estaba tan preocupada? ¿Cómo te vas a ganar la vida? No lo sé. Realmente no sé. ¿Cómo vamos a pagar por los gastos? Preocupaciones sinceras. No lo sé. ¿Qué vas a hacer cuando entres a la iglesia católica? No lo sé. No lo sé. Todavía no lo sé. Pero sí sé quién me mandó allí. Él se ha comprobado más que fiel, porque al fin Él cumplió por mí. Y no solo cumplió por mí, también me bendijo para poder pagar todas mis cuentas. Todas completamente. Y no solo eso, me proveyó ingresos por lo menos 3 o 4 años. Para que pueda estudiar por tiempo completo. Sin embargo, no vengo a la iglesia con las manos vacías. Vengo humildemente. El Señor me dio la clerecía que tenía como pentecostal. Él me la dio y bendijo a mi clerecía. Y luego me pidió que se la regresara. Y se la he dado. Como sea que Él me la regrese, no quiero que piensen que vengo a la iglesia sin nada. Dentro de la profundidad de mi corazón está una pasión por nuestro Señor. Dentro de la profundidad de mi alma está un amor por su iglesia. Amo a la iglesia. Esa dulce, santa, santificada, esposa de Cristo. La amo. Amo a todo de ella. Amo a los obispos. Amo a los sacerdotes. Allí está mi sacerdote. Póngase de pie, Padre, póngase de pie. Amo a las monjas, amo los olores y las campanas. La amo toda porque la he descubierto. Me ha costado mucho,
pero gracias a Dios finalmente estoy en casa.